El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho». Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús dijo: «Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: «Señor, ayúdame». Jesús le contestó: «No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le dijo: «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces le dijo Jesús: «Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres». Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues primero decir que se me olvidó decirlo al principio, que hoy nos acompañan varias Populorum, varias estudiantes de la Casa Populorum San Fermín, que seguimos haciendo pues esa ronda, rotando para que los jóvenes que viven aquí en las casas cerca de la iglesia, en la casa cural donde vivimos y donde celebramos esta Eucaristía, pues que ellos puedan participar y, como han visto antes del inicio de la Eucaristía, pues puedan ir conociendo a las diferentes personas que forman este proyecto. Pues muchas gracias a todas ellas que han preparado junto con Eloísa parte de esta Eucaristía, y también bueno, siempre están los de la Monterrey ayudando, y está también Isaías, y hoy ha venido a acompañar también Elves en la música. Bueno, pues todos los que acudimos los domingos o otros días de la semana a las Eucaristías o la Lectio Divina o a leer el Evangelio, pues buscamos a Jesús como maestro de vida, alguien que nos enseñe a vivir. Ahora mismo está muy de moda lo de los tutores, los mentores, los entrenadores personales, los coaches, que son como la gente que te acompaña para animarte, y los hay de todo tipo. Los hay que desde que te enseñan pues, matemáticas, español, inglés, el profesor de allí, aquí en Honduras no tanto, pero sí el profesor de surf o el profesor de golf, pues que necesitamos personas que nos enseñen y nos acompañen. Y para vivir, que es la principal tarea de las personas, cómo vivir, pues qué bueno haber descubierto a Jesús como maestro. Pues bien, los mejores maestros dicen que son los maestros que ya lo han hecho antes, que hablan de lo que saben porque lo han hecho, porque lo han vivido. Y eso es uno de los temas principales que nos dice el Evangelio de hoy, que Jesús es verdaderamente hombre, es una persona. Jesús, Dios, se hace hombre y se hace pequeñito, porque nace como un bebé y tiene que crecer y tiene que aprender. Y todo ese camino es el recorrido que nosotros también hacemos, y el descubrir a Dios en Jesús pues ayuda, porque Jesús ya lo ha hecho antes. Jesús es la persona que ha descubierto a Dios en su vida, y que su experiencia de Dios le movió a sacar lo mejor, y que ese ejemplo nos anima a nosotros. Pero que Jesús no es un Jesús que mande a la gente a hacer cosas sin él no haberlo vivido. Y eso, si se acuerdan, en los evangelios anteriores nos encontramos un Jesús que manda a descubrir un tesoro, a ser inquietos, a salir del conformismo, a descubrir el valor de las cosas. Un Jesús que le dice a la gente que pueden ellos repartir comida, que no se queden en la orilla y que se lancen al mar de la vida. Pero al mismo Jesús, él le tocó vivir eso. Lo que estamos viendo ahora del Evangelio es a continuación de un conflicto que Jesús tiene con
los maestros de la ley, los fariseos, los expertos en la religión judía, porque Jesús, él mismo se cuestiona su vida, se cuestiona su religión. Él era educado y formado en la religión judía, pero también es una persona ya adulta y con criterio, y él mira esa religión y ve la realidad y hay cosas que no entiende, y como les digo, justo el evangelio, la parte del evangelio anterior al que leemos, es un Jesús que les dice a los maestros de la ley que ve mucha superficialidad, que ve hipocresía, incoherencias, porque lo que él lee en la ley no lo ve en la realidad, no lo ve en la gente, porque se fijan demasiado en cosas formales y no en la profundidad del corazón de las personas. Pues bien, ya eso es una cosa muy importante y yo creo que nos sirve como ejemplo y nos motiva. Es un Jesús que se cuestiona las cosas. Él recibió su educación, vivió en una cultura judía, iba al templo, iba a la sinagoga a aprender, pero es una persona que se cuestiona. Y ese cuestionamiento no es nada fácil, es una invitación a nosotros también ver la realidad, ver nuestras creencias y cuestionarlas. Y ver si realmente pues, vivimos en la verdad o nos están engañando o nos estamos engañando nosotros mismos. Pues bien, esta situación es incómoda y eso yo creo que a Jesús pues, no le dejó pues, cómodo y le hizo irse a esta tierra de Tiro y Sidón, que no sabemos si las motivaciones eran porque huía, por ese enfrentamiento, o también por el mismo Jesús que quiere conocer el mundo y conocer qué pasa. Y no quedarse en lo que siempre aquí decimos, la zona de confort, porque allí se habla siempre de lo mismo y se explican las cosas de la misma manera y es bueno salir. Estas tierras de Tiro y Sidón son el ejemplo de zonas de paganos, personas que no seguían la religión judía, de personas impuras a los ojos de un judío. En términos actuales podríamos decir que son lugares poco recomendados. Y para allá va Jesús, ¿no? Y si lo actualizásemos ahora, pues esos lugares podrían ser esas zonas calientes que llaman aquí en Honduras. Aquí en esta parroquia, es una parroquia muy humilde, pues hay muchas zonas calientes, donde la gente no quiere ir, donde lo consideran lugares casi impuros, donde ahí no hay nada bueno. Aquí tenemos pues el Hoyo de la Peña, la San Isidro, no en la parroquia, pero está también por la Popular, la Nueva Capital, que no es en la parroquia, pero lugares donde la gente no quiere ir porque parece que ahí no hay nada bueno. Pues bien, Jesús, él se va a esos lugares. Y cuando va uno a esos lugares, porque se está cuestionando la realidad y quiere entender la realidad, pues Jesús tiene un encuentro inesperado con una mujer cananea, una mujer de esos lugares. Y también los cananeos, pues es también un pueblo, por así decirlo, maldito. Entonces, detrás de esta imagen de la mujer cananea es mujer, extranjera, impura. No habla de un marido, también pues mujer a lo mejor está abandonada, repudiada. Esto me lo estoy yo un poco inventando, lo dice algún teólogo, pero en general lo que representa esta mujer son los últimos del mundo, los que no cuentan. Las personas a las que no se las escucha, porque no cuentan, no valen. Pues bien, el mismo Jesús se tiene que enfrentar a eso. Y Jesús escucha una verdad incómoda de esta mujer. La verdad incómoda de que sufre por otra persona. Sufre por la injusticia de su hija que tiene un mal. Y lo sufre como ella misma. Y también que es tremendo que una mujer que no se la escuchaba, que las tenían como los últimos, tenga la fuerza de hablar y de hablar a los judíos y de utilizar términos judíos y de reconocer en ellos pues, la posibilidad de que pueden ayudar, pues esa fuerza de esa mujer llama mucho la atención. Ella dice una verdad incómoda y real porque es que necesita ayuda. Y no es ayuda para él, para ella, para un capricho, sino es una necesidad real del dolor de una niña, también eso, la máxima indefensión, la de un niño, y también una mujer que rompe esas barreras, que es capaz de hablar. Pues bien, y frente a eso, pues Jesús tiene una reacción muy humana, que demuestra la humanidad de Jesús y también ese proceso de Jesús.
Jesús empieza diciendo que es con el silencio. Que muchos de nosotros cuando nos salimos de nuestra zona de confort y vamos a estos lugares y vemos la realidad tan dura que hay y esas injusticias y escuchamos esa verdad incómoda, detrás de esa actitud de Jesús está la actitud de los que venimos de España a conocer estos barrios, o los que vienen de otras zonas de Honduras a conocer estas colonias, estos lugares incómodos, y que reaccionamos con silencio, porque no sabemos qué decir. O porque también vivimos en nuestras contradicciones. El mismo Jesús, él ya había hecho milagros para personas no judías. Él sabía que había algo en la enseñanza que había recibido que no encajaba. Pero él también veía el enfrentamiento que le podía suponer romper con esos dogmas. Porque es que había un dogma, una verdad así firme, que es que la salvación era solo para el grupo de los judíos. Bueno, pues Jesús empieza con el silencio, que es muy humano. Y luego empieza con la negación y con las justificaciones. Que esto no es para mí, me han enviado a otra cosa. Que también es muy humano, cuando nosotros vemos la realidad tan dura de la pobreza, de la injusticia, los que venimos, como digo, de España a estos lugares, de otros países, o los que vienen de los mismos jóvenes que vienen a colaborar, gente de los Populorum, y ven esa realidad, que es muy tremenda. Hay mucha pobreza en las zonas rurales, pero hay mucha también pobreza en la zona marginal. Pues muchas veces la respuesta es no, eso no es para mí, eso que lo resuelva otro. Yo me tengo que dedicar a otra cosa, me han llamado para otra cosa. Y es una manera como de justificarse, de poner excusas. Bueno, pues en este diálogo que hay entre un Jesús que aparece muy humano y la mujer que está construyendo un milagro, porque está encontrando fuerzas, porque tiene razón, porque ella lleva la razón, pues ocurre el milagro de que ella tiene la fuerza de decir la verdad de frente a la negación, a las excusas, no se rinde, es capaz de encontrar argumentos. Eso también es un gran ejemplo para las personas de aquí, que las personas de aquí muchas veces a la primera se hunden, cuando hay una dificultad y un silencio ya no hacen nada más. La importancia de la persistencia, de insistir. Aquí yo me acordaba que está aquí Isaías, que toca la guitarra, pero es contable y le toca hacer cosas de impuestos, y también está aquí Orlin, que es un joven que estudia Derecho. Pues ellos les han dicho muchas veces que no cuando queremos recuperar unos impuestos que hay aquí, que es el impuesto sobre ventas, en España es el IVA, que dicen que no, tenemos de todo, silencio, tenemos negación, tenemos excusas, y ellos, pues muchas veces nos ha pasado en el pasado que nos rendíamos, pero ha sido un buen ejemplo este último año que, pues eso, Isaías, Orlin y también está aquí Jorge Fabricio, todos los del equipo legal no se han rendido, fines de semana juntando papeles, enviando requerimientos. Pues eso es un ejemplo del milagro que hace esta mujer, romper barreras. Y también está el milagro de Jesús, que Jesús como hombre, que tiene una actitud humana, es capaz de sacar lo mejor de sí y de reflejar a Dios, porque es capaz de cambiar de opinión. Jesús al final reconoce que la mujer tiene razón, con todas las consecuencias que eso le lleva. Fíjense que Jesús, ahí empieza la persecución y la muerte a Jesús, porque Jesús él mismo va reconociendo la verdad de Dios, que la aprende, muchos comentarios que dicen la mujer que enseña a Jesús. Y Jesús tiene la humildad, ser mansos y humildes de corazón, de aprender de esta mujer. Y Jesús reconoce que el principal dogma de Dios es la vida humana, por encima de formalidades, por encima de normas, costumbres tradicionales que podían tener los judíos, que Jesús no podía entender que el Dios de verdad, que es el Dios de los judíos, dejase a una niña, aunque fuese extranjera, sufrir. Entonces ahí se produce una situación donde los dos mejoran, los dos cambian. Cambia la mujer porque ella va superando y viendo que tiene fuerza, y que tiene fe, y la fe es fuerza, y no rendirse. Y Jesús cambia mejor porque él va pues descubriendo la verdad
y superando prejuicios. Y ese es un proceso muy humano. Y es un camino que Jesús nos ayuda a superar prejuicios. Bueno, pues aterrizándolo en la realidad, eso es lo que ocurre aquí, en este proyecto de Jesús. Que viene gente de España, venimos con nuestras ideas, con nuestras mente ya así prefabricada de cómo resolver las cosas, y aquí conocemos a un grupo de personas que de lugares, como les digo, que no son recomendados, zonas calientes, y aprendemos de ellos. Yo me acuerdo aquí la primera vez que vine, hace 10 años, me impresionó ver a los jóvenes de las casas Populorum como trabajadores se levantaban a las 5 de la mañana a rezar y hasta las 12, una estaban estudiando, colaborando, haciendo informes, las ganas que tenían de ayudar, de servir, de estudiar, de romper barreras. Y dije, bueno, pero si ellos ya lo están haciendo, y yo, que siempre andaba con ideas pero que no las aterrizaba, pues creo que ellos fueron un ejemplo que a mí me sirvió para aprender. Y creo que esa circunstancia pues les ha pasado a muchos. Pensaba también, por ejemplo, el padre Patricio, que él lo cuenta mucho, que él vino por 5 años porque tenía unas ideas, y yo creo que aquí la realidad de estos lugares, de los Tiros y Sidones y las mujeres cananeas modernas, le hizo pues darse cuenta de que se tenía que quedar aquí, no 5 años, y lleva ya casi 30. También me acordaba del santo de Centroamérica, de San Óscar Romero, que la vida de San Óscar Romero es otra persona que él mismo tiene que cambiar su mentalidad, que cuando él descubre la realidad de pobreza, las dificultades de su gente y las injusticias, él mismo tiene que cambiar, y que lo aprende de su gente. La muerte de un sacerdote pues es como el revulsivo que le hace él pues descubrir que tenía muchos prejuicios que cambiar. Bueno, pues, y para acabar decirles que este proceso de cambio, tanto de la mujer cananea, que tiene que romper con lo que el mundo le dice, que las mujeres no pueden hablar, que los extranjeros no pueden reclamar, que no pueden luchar, y ella se da cuenta de que sí. Y el proceso también de las personas, detrás de Jesús que aparece en el Evangelio, también es la comunidad de los judíos, y Jesús formaba parte de esa comunidad. Y por eso Pablo también son personas que tienen que ir cambiando la mente y abrirse la mente a la gran verdad que nos dice la liturgia de hoy, que recordábamos al principio de la misa, que Dios es un Dios de todos, que no se vale un Dios para un grupo de personas. Y eso yo creo que nos tiene que cuestionar a todos, la familia humana. Tiene que cuestionar a la gente en lugares pobres, de pobreza, para que se den cuenta de que Dios está con ellos y que eso les tiene que dar fuerza y que tienen que ser como esa mujer cananea. Por eso está muy bien el comentario de Hilda, que en su comunidad y en su entorno no entendían que pudiese estudiar. Romper esa barrera. También romper la barrera de que sálvese quien pueda, que muchas veces entre los pobres ocurre. No, que esta mujer cananea pedía ayuda para otra persona. Y ese dolor lo hacía como propio. Ella dice, ayúdame a mí, ayúdame para mi hija, pero es que lo sentía como propio. Pues le tiene que dar muchas fuerzas a los pobres, que se cuestionen, que miren su realidad y que vean. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto de educación a distancia que se llama Maestro en Casa, y los jóvenes de la capital es muy importante que vayan y que vean que hay un montón de jóvenes que es que no tienen escuela y no tienen nada, y que no aprenden bastante poco, y que es necesario apoyarles. Y esa realidad les tiene que cuestionar. Y ellos son los que tienen que tener la voz de esto, ser la voz y decir la verdad. Y luego, por otro lado, también nos tiene que cuestionar a nosotros, el Dios para todos, el Dios universal, de ver el mundo y reconocer que hay cosas que todavía no tienen mucho sentido. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, es que cuando hay, por ejemplo, un accidente de avión, y se mueren muchas personas, que es muy lamentable, pero eso es como la gran noticia. Mueren 100, 150 personas en un accidente de avión. Pero las 12.000 muertes diarias que pueda haber de hambre, eso, que todavía tenemos una mentalidad, que lo habla ahí de San Pablo, como de razas. Porque yo sí me veo a lo mejor en ese avión.
pero no me identifico con la persona que se muere de hambre. Que todavía en las playas del Mediterráneo y en la agua del Mediterráneo se muere gente ahogada. Y en esas mismas playas, pues, la gente toma el sol. No me identifico con los que se mueren, porque si me identificase, pues cuando hay un accidente de eso se cambian políticas, se investiga, se cambia la tecnología para que no vuelva a ocurrir. Pero cuando se muere la gente de hambre, cuando la gente huye del hambre y de la miseria y queda ahogada, pues todavía yo creo que tenemos que ver esa realidad y cuestionarnos. Que son nuestros hermanos y que tenemos que reaccionar ya. Y que eso nos hace mejores a nosotros. Si se fijan, el Evangelio de hoy, esa realidad le hace mejor a Jesús. Que eso es una cosa que nosotros aquí vivimos, que cuando viene la gente de España, cuando venimos, o los jóvenes de aquí van a colaborar a los lugares, los principales beneficiarios son los que vienen a ayudar. Porque como les digo, en un mundo donde Dios dice que somos hermanos, y si nosotros no actuamos como tales, somos cómplices de algo que es inhumano. Yo creo que esta mujer a Jesús le dio la oportunidad de sacar lo mejor de sí. La compasión, el romper prejuicios. Bueno, pues yo les animo y me animo a mí mismo a mirar la realidad dura de la pobreza, de la desigualdad, de esos lugares extranjeros, impuros, que no son tales, y descubrir allí a los hermanos y actuar. Y romper prejuicios y descubrir en eso lo mejor que podemos hacer. Que eso nos beneficia. Que ayudar a esta mujer cananea nos beneficia. Y que cambiar esa mentalidad, eso es de Dios. Y también a las personas que están en esas situaciones, que ellos también, pues es el gran milagro que hace el poder de los pobres. Eso es tremendo. Que la mujer cananea es capaz de ayudar a cambiar la mentalidad del mundo. Entonces aquí, en Honduras, eso también lo comentamos, el padre Patricio lo dice, en el sentido de decir que este es un proyecto que está ayudando no solo a Honduras, sino ayuda a Canadá, ayuda a España, ayuda a la gente de otros lugares, porque nos ayuda a ser mejores. Y creo que la experiencia de todos los que hemos venido aquí, pues es común y lo descubrimos. Por eso en el Evangelio vemos que nos habla Dios, porque nos dice la verdad, y una verdad que es de ahora, y una verdad que hemos vivido. Bueno, pues muchas cosas que reflexionar, que cuestionarnos y que cambiar por el bien del mundo y por el bien nuestro. En un momento de silencio le pedimos al Señor que continúe siendo nuestro entrenador, nuestro coach, que nos anime, nos empuje en ese camino que nos hace mejores y nos hace vivir mejor. Amén. Amén.